En una sala llena de millonarios, el jeque hizo una pregunta en árabe que nadie pudo responder, hasta que una voz surgió del corredor de servicio. Era una niña, descalza con un vestido desgastado, la hija de la empleada de limpieza. Lo que dijo cambió su destino para siempre. El salón de conferencias del Hotel Burj Al Salam brillaba con una opulencia que parecía desafiar la realidad. Arañas de cristal descendían del techo como cascadas congeladas de luz, proyectando destellos dorados sobre las mesas de mármol italiano. El aire acondicionado susurraba su presencia, mezclándose con el aroma de perfumes caros y café árabe recién preparado. Era el tipo de lugar donde cada detalle, desde las cortinas de seda color marfil, hasta los arreglos florales que costaban más que el salario mensual de una familia, gritaba poder y exclusividad. Yasmín presionó su frente contra el cristal frío de la ventana del corredor de servicio, sus ojos oscuros absorbiendo la escena con una mezcla de fascinación y anhelo. Tenía 11 años, pero había aprendido hace mucho a hacerse invisible. Su vestido azul desteñido, heredado de alguna donación que su madre había conseguido, contrastaba brutalmente con los trajes de seda y los vestidos de diseñador que llenaban el salón. Sus pies descalzos se enroscaban contra las baldosas frías del pasillo de servicio, donde había dejado sus sandalias gastadas para no hacer ruido. «Yasmín, ¿qué haces ahí?». La voz de su madre emergió en un susurro urgente, desde las sombras del corredor. Amira llevaba su uniforme gris de limpieza, el cabello recogido en un moño apretado que tiraba de su frente, dejando visible las primeras canas que habían aparecido antes de tiempo. Sus manos, rojas y agrietadas por años de detergentes industriales, sostenían un carrito de limpieza que parecía demasiado pesado para sus delgados brazos. «Te dije que te quedaras en el cuarto de suministros. Si alguien te ve...». «Lo siento, mamá». Yasmín se apartó de la ventana, pero sus ojos regresaron inmediatamente al salón. A través del cristal, podía ver decenas de personas sentadas en sillas tapizadas, todas mirando hacia el frente donde un hombre vestido con una tobe blanca inmaculada y un gutra perfectamente colocado permanecía de pie junto a un proyector. «Es solo que hay tantos libros allí dentro, tantas personas que saben cosas». Amira sintió que su corazón se contraía. Conocía esa mirada en los ojos de su hija. Era la misma que veía cada noche, cuando Yasmín se acurrucaba bajo la única bombilla que funcionaba en su pequeño apartamento de un solo cuarto, devorando libros viejos que rescataba de los contenedores de basura, o que pedía prestados de la biblioteca pública, hasta que las páginas se deshacían entre sus dedos. Libros de historia, de ciencia, de idiomas, especialmente de idiomas. «Yaya Habibi». Amira extendió su mano, notando cómo temblaba ligeramente. El supervisor había sido claro: una queja más, y estarían en la calle. Y con la crisis económica, con las deudas médicas de la abuela, con el alquiler atrasado, no podían darse el lujo de perder este trabajo. «Por favor, amor, solo unas horas más y terminamos. Luego podremos ir a casa, y te prepararé». «¿Molokeya?». Los ojos de Yasmín se iluminaron por un instante, y Amira asintió. Aunque sabía que apenas tenían suficiente para comprar las hojas verdes y algo de arroz. Tal vez pudiera hablar con el carnicero del mercado, pedirle los huesos que normalmente descartaba para hacer un caldo. No sería mucho, pero sería algo. El sonido de pasos elegantes resonó por el corredor principal, y ambas se congelaron. Amira empujó suavemente a Yasmín hacia las sombras, su corazón latiendo con tanta fuerza que estaba segura de que podía escucharse en todo el edificio. Un hombre de traje oscuro pasó sin mirarlas, hablando en inglés por su teléfono móvil sobre inversiones y mercados de valores. Cuando finalmente desapareció tras las puertas de cristal del salón, Amira soltó el aire que había estado conteniendo. «Vuelve al cuarto», susurró. Y esta vez había acero en su voz. No enojo, sino miedo. Miedo de lo que podría pasar si Yasmín era vista. Si alguien se quejaba, si perdían esta única fuente de ingresos. «Por favor, Yasmín, te lo suplico». Yasmín asintió lentamente, pero antes de alejarse, sus ojos volvieron una última vez hacia el salón de conferencias. Y en ese momento, algo cambió en el aire. Un silencio repentino cayó sobre la sala, tan denso que podía sentirse incluso a través del cristal. El jeque Hamdan al-Rashid había levantado su mano. Era imposible no notar su presencia. Mientras otros hombres poderosos dependían de gritos o posturas agresivas para comandar atención, el Sheikh al-Rashid simplemente existía. Y el mundo se inclinaba hacia él. Su tobe blanca era tan impecable que parecía brillar con luz propia. El gutra sobre su cabeza estaba asegurado con una gal de hilo de oro verdadero,
no los imitaciones que vendían en los mercados turísticos, sino el tipo que pasaba de generación en familias, que habían gobernado estas tierras desde antes de que el petróleo transformara el desierto en un paraíso de cristal y acero. Pero eran sus ojos los que realmente definían su presencia. Oscuros, profundos, con la clase de inteligencia afilada, que podía diseccionar un balance financiero o una mentira con la misma facilidad. Había algo en ellos también, algo que Yasmín no podía nombrar completamente, que hablaba de noches solitarias, a pesar de todo el lujo, de habitaciones vacías en palacios llenos de gente. Antes de continuar con la presentación, su voz era suave pero resonaba en cada rincón del salón, el tipo de voz que no necesitaba levantar el tono para ser obedecida. Tengo una pregunta. El presentador, un hombre británico con gafas, que había estado explicando proyecciones de inversión para el nuevo desarrollo urbano, se detuvo a mitad de una diapositiva. Su marcador quedó suspendido en el aire, congelado. Por supuesto, Su Excelencia respondió, con la deferencia automática de alguien que sabía exactamente quién tenía el poder real en esa sala. El jeque Al-Rashid no era solo un inversor más, era el inversor, el hombre cuya firma en un contrato podía transformar un proyecto arquitectónico en una realidad, o cuya ausencia podía enterrar años de trabajo en la irrelevancia. El jeque se puso de pie lentamente, y el movimiento fue seguido por todas las miradas en la sala. Era alto, más de lo que sugería sentado, con una presencia física que llenaba el espacio de manera casi palpable. Se movió hacia el frente con pasos medidos, cada uno deliberado, como si estuviera dando tiempo a la sala para prepararse para lo que venía. Yasmín presionó su rostro contra el cristal, incapaz de apartar la mirada. Algo en la forma en que este hombre se movía, en la forma en que el silencio lo seguía como una capa, la fascinaba y aterrorizaba en igual medida. He escuchado muchos números esta tarde, comenzó el jeque, sus manos unidas detrás de su espalda. Proyecciones de crecimiento, retornos de inversión, análisis de mercado, todo muy impresionante. Occidental. Hubo una risa nerviosa entre algunos de los asistentes. El jeque no sonrió. Pero tengo una pregunta más simple. Una pregunta que en mi experiencia revela más sobre un proyecto que cualquier hoja de cálculo. El silencio se profundizó. Varios de los ejecutivos se inclinaron hacia adelante. Bolígrafos listos, expresiones atentas. El presentador británico ajustó sus gafas, preparándose para lo que asumía sería una pregunta técnica sobre márgenes de ganancia o estructuras de financiamiento. Y entonces el jeque Al-Rashid habló. Pero no en inglés, no en el árabe moderno estándar que se usaba en las noticias y los discursos oficiales. Sus palabras fluyeron en árabe clásico, el árabe del Corán, de la poesía preislámica, de las cortes de califas hace 1000 años. Era un árabe que existía principalmente en textos académicos y ceremonias religiosas, pulido y arcaico como una espada de Damasco, exhibida en un museo. ¿Qué significa verdaderamente construir un hogar en el desierto cuando el desierto nunca olvida lo que una vez fue? El silencio que siguió no fue el silencio de la contemplación, fue el silencio de la incomprensión total. Los ojos del jeque recorrieron la sala, moviéndose de rostro en rostro. Ejecutivos, que manejaban presupuestos de miles de millones, parecían repentinamente como estudiantes que no habían hecho la tarea. El presentador británico parpadeó detrás de sus gafas, su boca abriéndose ligeramente. Un inversor saudí mayor carraspeó y miró hacia abajo, su rostro enrojeciendo. Perdón, Su Excelencia. El presentador finalmente logró articular. ¿Podría tal vez repetir la pregunta en...? Hablé en árabe. La voz del jeque era neutra, pero había algo debajo de ella. No enojo exactamente. Tal vez decepción. O tal vez algo más profundo, más personal. Como si esta falta de comprensión confirmara algo que había sospechado todo el tiempo. El idioma de esta tierra. El idioma de nuestros ancestros. El idioma en el que los poetas describieron estos desiertos, cuando no había más que tiendas y estrellas. Un hombre en la segunda fila, un arquitecto local, a juzgar por el portafolio de cuero a su lado, se atrevió a hablar. Su Excelencia, con todo respeto, el árabe clásico no es decir, no es el que usamos en el día a día. Lo sé. El jeque lo interrumpió suavemente. Por eso pregunté. El peso de esas palabras cayó sobre la sala como un plomo. Varios asistentes intercambiaron miradas incómodas. Una mujer en un traje de Chanel ajustó su hijab color marfil, su lenguaje corporal, gritando su deseo de estar en cualquier otro lugar. El presentador británico tosió y miró hacia su asistente, quien se encogió de hombros imperceptiblemente.
El jeque dejó que el silencio se extendiera. Segundos que se sintieron como minutos. Y con cada segundo que pasaba, la pregunta en el aire se transformaba de un acertijo lingüístico en algo mucho más grande, mucho más incómodo. Era una prueba. Y todos acababan de reprobarla. Estamos construyendo ciudades, continuó el jeque, ahora en inglés, pero su voz había perdido algo de su calidez anterior. Rascacielos que tocan las nubes. Centros comerciales más grandes que pueblos enteros. Todo muy moderno, muy impresionante. Pero olvidamos el lenguaje de nuestros propios abuelos. Olvidamos las palabras que dieron forma a esta cultura antes de que el petróleo la transformara. Nadie se atrevió a responder. El jeque caminó lentamente hacia la ventana del salón, sus manos todavía unidas detrás de su espalda. Miró hacia el horizonte donde los rascacielos de vidrio se encontraban con el desierto, donde lo antiguo y lo nuevo chocaban en una línea de conflicto perpetuo. ¿Cómo podemos construir un futuro?, preguntó, más para sí mismo que para la sala, cuando no entendemos nuestro pasado. Y fue en ese momento, en ese silencio cargado de vergüenza colectiva y confrontación cultural, que una voz pequeña emergió del corredor de servicio. Una voz que no debería estar allí. Una voz que pertenecía a alguien que se suponía debía ser invisible. Significa que el desierto siempre recordará quiénes fuimos antes de convertirnos en quienes somos ahora. El árabe clásico fluía de los labios de Yasmín, con una claridad que cortaba el aire como un cuchillo. Cada palabra estaba pronunciada con la dicción perfecta, que solo viene de años de estudio obsesivo, de noches leyendo textos antiguos, a la luz de una bombilla moribunda, de memorizar la poesía de Antara ibn Shaddad y las odas de los 7 poemas suspendidos. Todas las cabezas en el salón giraron hacia el sonido. Y allí, a través del cristal de la ventana de servicio, estaba una niña. Una niña con un vestido azul desgastado que había sido blanco en algún momento de su vida anterior. Una niña con el cabello oscuro despeinado, con mechones rebeldes, escapando de una trenza mal hecha. Una niña con pies descalzos y mejillas, que habían perdido la redondez de la infancia temprana, por demasiadas comidas saltadas. Una niña que claramente, obviamente, dolorosamente, no pertenecía a ese mundo de lujo y poder. El jeque al-Rashid se dio la vuelta lentamente. Su rostro era una máscara de sorpresa controlada, pero sus ojos, esos ojos oscuros y penetrantes, se abrieron ligeramente. Por un momento, solo hubo silencio. El tipo de silencio donde el mundo contiene la respiración. ¿Quién dijo eso?, preguntó, y esta vez habló en árabe moderno, su voz teñida con algo que podría haber sido asombro o curiosidad o ambos. Yasmín dio un paso atrás, sus pies desnudos, haciendo el más mínimo sonido contra las baldosas. El instinto de huir, de esconderse, de volver a la invisibilidad que la había protegido toda su vida gritaba en cada nervio de su cuerpo, pero algo más fuerte la mantuvo en su lugar. Tal vez era la forma en que el jeque la miraba, no con el desdén o la irritación que esperaba, sino con una curiosidad genuina, como si acabara de descubrir algo inesperado y valioso. Su voz era apenas un susurro ahora, toda la valentía de su respuesta anterior, evaporándose bajo el peso de docenas de miradas. Lo siento, yo no debería, mi mamá trabaja aquí, y yo solo estaba. Espera, el jeque levantó una mano, y el gesto detuvo las palabras de Yasmín a mitad de su pánico. No te disculpes, respondiste mi pregunta. Caminó hacia la ventana, cada paso deliberado. Cuando llegó al cristal, se arrodilló lentamente, bajando su altura hasta que sus ojos estaban al nivel de los de Yasmín. El gesto fue tan inesperado, tan radicalmente opuesto a la imagen de un jeque multimillonario, que varias personas en el salón jadearon audiblemente. ¿Cómo te llamas?, preguntó, su voz ahora suave, casi gentil. Yasmín, respondió ella, su voz temblando ligeramente. Yasmín Hassan. Yasmín, el jeque probó el nombre, como si estuviera probando un sabor nuevo y agradable. ¿Sabes lo que significa tu nombre? Ella asintió, encontrando algo de coraje en territorio familiar. Jazmín. La flor. Mi mamá dice que cuando nací, el hospital tenía un jazmín floreciendo afuera de la ventana, y el aroma era tan dulce que, su voz se quebró, y de repente las lágrimas amenazaban con desbordarse. Porque ese hospital ya no existía. Había sido demolido para construir otro centro comercial. Y ese jazmín, como tantas otras cosas hermosas de su infancia, había desaparecido bajo el concreto y el acero. El jeque pareció entender algo de lo no dicho, porque su expresión se suavizó aún más. Yasmín, repitió, háblame en el árabe que usaste antes, el árabe clásico. ¿Dónde lo aprendiste? Y así, a través de una ventana de cristal,
que separaba dos mundos tan diferentes que podrían haber sido planetas distintos, comenzó una conversación que cambiaría vidas de formas que nadie en esa sala podría haber anticipado. Yasmín tragó saliva, consciente de que cada persona en el salón de conferencias la miraba ahora. Ejecutivos en trajes que costaban más que el alquiler de un año de su apartamento. Mujeres con joyas que podrían alimentar a su familia durante una década. Todos esperando, observando esta niña descalza con su vestido desgastado. «De libros», respondió finalmente, su voz ganando fuerza, mientras hablaba de la única cosa en su vida que la hacía sentir poderosa. «La biblioteca pública tiene una sección de textos antiguos. Nadie los lee, así que la bibliotecaria, señorita Mariam, me deja llevarlos a casa. Y hay un vendedor en el mercado de pulgas, el señor Khalil, que a veces me da libros que nadie compra». «¿Puedes leer árabe clásico?». La pregunta del jeque era suave, pero había una intensidad en ella, como si la respuesta importara más de lo que debería. «Sí», Yasmín asintió. «Y puedo escribirlo también. Y puedo recitar algunos poemas. Los de Imru al-Qais y al-Mutanabi». «Recita uno». La voz del jeque tenía ahora un filo de desafío, pero no cruel. Era el desafío de alguien que quería ser sorprendido, que esperaba ser impresionado. Yasmín cerró sus ojos por un momento. Detrás de sus párpados, vio las páginas desgastadas del libro que había leído y releído hasta memorizar cada palabra. Un libro de poesía preislámica que había encontrado en una caja de basura afuera de una universidad, sus páginas manchadas con café y los márgenes llenos de notas de algún estudiante hace mucho olvidado. Cuando abrió sus ojos, comenzó a recitar. Y su voz, que había sido pequeña y tímida, ahora resonaba con la cadencia y el poder de palabras que habían sobrevivido 1400 años. «Kifa napki min dikra, kia bibin, wa mansili. Bisiki al-liba, baina al-dakiuli, fajia umali». Las palabras de la muállaca de Imru al-Qais, uno de los 7 poemas que habían sido considerados tan perfectos que se colgaban en la Kaaba en la Meca, antes del Islam, llenaron el espacio. Era una elegía sobre el amor perdido, sobre las ruinas de campamentos abandonados, sobre la memoria y el dolor y la belleza efímera de todo lo humano. Varios de los asistentes mayores en la sala, aquellos que habían estudiado en escuelas tradicionales, antes de que el sistema educativo fuera completamente occidentalizado, parecían conmocionados. Una mujer mayor con un hijab color perla tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Un hombre con barba canosa había cerrado sus ojos, sus labios moviéndose silenciosamente con las palabras que aparentemente aún recordaba de su propia infancia. Pero el jeque miraba a Yasmín como si acabara de ver un fantasma, o tal vez, como si acabara de ver algo que había estado buscando toda su vida, sin saber que lo estaba buscando. Cuando Yasmín terminó el verso, el silencio en la sala era completamente diferente del silencio anterior. No era el silencio de la vergüenza o la incomodidad. Era el silencio de lo sagrado, del momento después de que una oración profunda ha sido pronunciada. «¿Cuántos años tienes?», preguntó el jeque, y su voz era ronca. 11, respondió Yasmín. «Bueno, casi 12. En 2 meses». 11 años, el jeque repitió, y luego se volvió hacia la sala, aún arrodillado junto a la ventana. 11 años, y sabe más de nuestra herencia cultural que toda esta sala junta. La acusación en sus palabras era clara. Varios asistentes bajaron la mirada. El presentador británico había comenzado a empacar discretamente sus materiales, como si ya supiera que la presentación había terminado de una manera que nunca podría recuperarse. «Su Excelencia». Una voz surgió desde el fondo de la sala. Era un hombre mayor en traje oscuro, con un portafolio diplomático a su lado. «Con todo respeto, esta es una conferencia de inversión, no una clase de literatura. Tal vez deberíamos continuar con...». «No», la voz del jeque cortó el aire como un hacha. «No continuaremos. Esta conferencia de inversión ha terminado». Se puso de pie lentamente, su altura completa restaurada, y su presencia llenó la sala de nuevo. Pero ahora había algo diferente en él, una determinación, tal vez, o una revelación. «Vamos a invertir miles de millones en desarrollos urbanos», dijo, su voz clara y controlada, «en edificios que tocarán las nubes, en centros comerciales que rivalizarán con ciudades, y ninguno de ustedes», sus ojos barrieron la sala, «ninguno de ustedes pudo responder una pregunta simple sobre el significado de construir en esta tierra. Pero una niña», señaló hacia la ventana, «una niña que claramente viene de circunstancias humildes, pudo hacerlo. No solo pudo hacerlo, sino que entendió la pregunta en un nivel que todos ustedes fallaron en alcanzar». Se volvió hacia la ventana de nuevo,
hacia donde Yasmín permanecía congelada, sus ojos grandes y asustados. ¿Dónde está tu madre?, preguntó. Y fue entonces cuando Amira finalmente salió de las sombras donde había estado paralizada por el terror durante toda esta intercambio. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban mientras sostenía su carrito de limpieza, como si fuera lo único que la mantenía en pie. Aquí, Su Excelencia, su voz era apenas audible. Por favor, le pido disculpas. Mi hija no debería, ella no debería haber interrumpido. Es mi culpa. Yo le dije que se quedara en el cuarto de suministros, pero ella es curiosa, y yo estaba distraída y... Detente. El jeque levantó su mano de nuevo. No te estoy culpando. Te estoy preguntando, ¿ella es tu hija? Sí, Su Excelencia. Amira asintió, sus ojos llenándose de lágrimas que se negaba a dejar caer. Lo es. Y yo soy responsable de... Entonces, deberías estar orgullosa, dijo el jeque. Y el tono en su voz hizo que Amira finalmente levantara la mirada. Porque tu hija acaba de demostrar más conocimiento y comprensión cultural que cualquier persona en esta sala. Caminó hacia la puerta principal del salón de conferencias, y un asistente la abrió rápidamente. El jeque salió hacia el corredor, sus pasos resonando contra el mármol. Cuando llegó a donde Yasmín y Amira estaban de pie, se detuvo. De cerca, era incluso más imponente. Su zobe blanca parecía brillar bajo las luces del corredor. El aroma sutil de oud, el perfume de madera de agar que costaba más por onza que el oro, lo rodeaba. Pero eran sus ojos, esos ojos que habían visto imperios de negocios levantarse y caer, que ahora miraban a esta niña y su madre con una intensidad que hacía difícil respirar. ¿Trabajas aquí?, preguntó a Amira. Sí, Su Excelencia. Soy parte del equipo de limpieza. He trabajado aquí durante 6 años, y nunca ha habido ninguna queja. ¿Y traes a tu hija al trabajo? Amira tragó saliva, sabiendo que esta era probablemente la última pregunta que haría antes de ser despedida. Antes de que ella y Yasmín estuvieran en la calle. Antes de que todo se derrumbara. No tengo con quién dejarla, admitió, su voz rompiéndose. Su abuela está enferma. Y no puedo pagar una niñera. Y la escuela ya ha terminado por el día cuando mi turno comienza. Entonces yo la traigo. Sé que está contra las reglas, pero le prometo que nunca ha causado ningún problema. Ella se queda en el cuarto de suministros, hace su tarea, lee sus libros. Nunca molesta a nadie. Hoy fue un error, un momento de descuido. No volverá a suceder. ¿Va a la escuela?, el jeque preguntó, ignorando completamente el pánico en la voz de Amira. Sí. A la escuela primaria Al-Noor. Es pública, pero tienen buenos maestros. ¿Y después? ¿Qué pasa cuando termine la primaria? Amira dudó. Era una pregunta que la mantenía despierta por las noches. Una pregunta que no tenía una buena respuesta. La secundaria, inshallah, dijo finalmente. Si yo puedo ahorrar suficiente para los libros y el uniforme. ¿Y la universidad? El silencio se extendió, porque ambas, madre e hija, sabían la respuesta a esa pregunta. La universidad era un sueño, un hermoso, imposible, cruel sueño que Yasmín dibujaba en los márgenes de sus cuadernos, pero nunca pronunciaba en voz alta, porque decirlo en voz alta haría que su imposibilidad fuera demasiado real, demasiado dolorosa. Yo no sé, Su Excelencia. Amira finalmente admitió, y una lágrima finalmente escapó, corriendo por su mejilla. Haré lo que pueda. Trabajaré turnos extra. Pero no será suficiente. El jeque terminó la oración. Y no había juicio en su voz, solo declaración de un hecho. Porque el sistema está diseñado para que no sea suficiente. Está diseñado para que niños como Yasmín, señaló a la niña, con toda su inteligencia, toda su curiosidad, todo su potencial, permanezcan exactamente donde están, limpiando pisos, sirviendo té, siendo invisibles. Se volvió entonces hacia Yasmín, y se arrodilló de nuevo, hasta que sus ojos estaban al nivel de los de ella. ¿Te gustaría ir a la universidad algún día, Yasmín? La pregunta fue hecha tan suavemente, tan directamente, que Yasmín no pudo hacer otra cosa que decir la verdad. Más que nada susurró, más que nada en el mundo. ¿Qué estudiarías? Literatura árabe. La respuesta vino sin titubear. Y historia. Y tal vez, lenguas. Quiero aprender persa y turco y... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba hablando demasiado, revelando demasiado de sus sueños imposibles a este extraño poderoso. Pero el jeque estaba sonriendo ahora. No una sonrisa amplia, pero algo genuino y cálido tocaba las comisuras de sus labios. ¿Sabes lo que hago, Yasmín? Ella negó con la cabeza.
Construyo cosas, edificios, ciudades, legados, pero últimamente, hizo una pausa, y por un momento pareció perdido en el pensamiento. Últimamente he estado preguntándome ¿para qué construir toda esta grandeza, si perdemos nuestra alma en el proceso? Si olvidamos de dónde venimos, quiénes somos en lo profundo. Se puso de pie lentamente, y miró hacia el salón de conferencias, donde los ejecutivos aún esperaban, inciertos sobre qué hacer. Esas personas allí dentro, dijo, pueden diseñar los rascacielos más altos, pueden crear las proyecciones financieras más impresionantes, pero no pueden responder una pregunta simple sobre el significado de esta tierra. Y eso, se volvió de nuevo hacia Yasmín. Eso es un problema. Sacó su teléfono móvil de su bolsillo, un dispositivo que probablemente costaba más que todos los ingresos anuales de Amira, y marcó un número. Rashid, habló cuando alguien contestó. Necesito que prepares algo para mí, un programa de becas, completo, no solo matrícula, sino alojamiento, libros, estipendio para gastos de vida, y quiero que esté listo para implementarse de inmediato. Hubo una pausa, mientras la persona al otro lado de la línea respondía. No para múltiples estudiantes, no todavía. El jeque miró a Yasmín. Comienza con uno. Comienza con la que lo necesita, la que lo merece, la que nos recordó qué significa realmente construir sobre esta tierra. Amira sintió que sus rodillas se debilitaban. No podía estar escuchando esto correctamente. No era posible que esto estuviera sucediendo. Cosas así no les pasaban a personas como ella. El mundo no funcionaba de esta manera. Su excelencia comenzó, su voz temblando. No podría posiblemente aceptar. No te estoy pidiendo tu aceptación, dijo el jeque suavemente pero firmemente. Le estoy ofreciendo a tu hija una oportunidad. La pregunta es, ¿ella la quiere? Todas las miradas se volvieron hacia Yasmín. La niña de 11 años con el vestido despeinado y los pies descalzos, quien de repente sostenía su futuro en sus manos. Yasmín miró a su madre, cuyos ojos estaban abiertos con una mezcla de esperanza y terror. Miró al jeque, cuya expresión era paciente pero expectante. Miró hacia el salón de conferencias, donde docenas de rostros la observaban a través del cristal, como si fuera un espécimen en un laboratorio. Y luego miró hacia abajo, a sus propias manos, pequeñas, con las uñas mordidas, manchadas de tinta de los bolígrafos baratos que usaba para escribir. Su voz se quebró, y tuvo que detenerse, tragar el nudo en su garganta. Yo no sé si soy lo suficientemente buena. Las palabras salieron como una confesión, cargadas con todos los años de sentirse invisible. De ser la niña pobre en la parte trasera del aula, de esconderse en corredores de servicio, mientras el mundo brillante existía al otro lado del cristal. Cada libro que había leído en secreto, cada poema que había memorizado en la oscuridad de su cuarto compartido, mientras su madre trabajaba turnos nocturnos, cada sueño que había empujado hacia abajo, porque atreverse a soñar, era atreverse a ser destruida, cuando esos sueños inevitablemente se hacían pedazos. El jeque se arrodilló una vez más, pero esta vez, puso su mano gentilmente sobre el hombro de Yasmín. Era el primer contacto físico, y a través de ese simple gesto, ella pudo sentir algo que no esperaba: calidez, humanidad, como si detrás de toda la riqueza y poder, había simplemente un hombre que entendía lo que era sentirse perdido. ¿Sabes cuántas personas en esa sala pueden recitar la muayaca de Imru al-Qais de memoria?, preguntó. Yasmín negó con la cabeza. Tal vez 2, quizás 3 si somos generosos. ¿Sabes cuántos de ellos siquiera la han leído? Hizo una pausa. Menos de la mitad. Y estas son personas que se llaman a sí mismas líderes de esta nación. Personas que toman decisiones sobre el futuro de nuestra cultura. Su mano apretó ligeramente su hombro. Tú, Yasmín Hassan, a los 11 años, sabes más sobre el alma de esta tierra que hombres 3 veces tu edad, con títulos de universidades extranjeras. Eso no es algo que pueda comprarse. No es algo que pueda enseñarse fácilmente. Es hambre, es pasión, es amor. Se puso de pie, pero mantuvo su mirada fija en ella. Así que te pregunto de nuevo, ¿quieres esta oportunidad? No porque yo piense que la mereces, aunque pienso que la mereces, sino porque tú crees que la mereces, porque estás dispuesta a trabajar por ella, a luchar por ella, a no dejar que nadie, ni siquiera tu propia duda, te diga que no perteneces a lugares donde tu mente y tu corazón pueden crecer. Yasmín sintió algo cambiando dentro de ella. Era como si algo que había estado encogido y pequeño durante toda su vida de repente se estirara, buscando la luz. Miró a su madre de nuevo, y esta vez vio algo en los ojos de Amira que nunca había visto antes,
no solo esperanza, sino creencia. La creencia de que tal vez, solo tal vez, el mundo podía ser diferente de lo que habían asumido. Sí, la palabra salió como un susurro primero, y luego más fuerte. Sí, quiero la oportunidad. Entonces la tendrás, dijo el jeque con finalidad. Se volvió hacia su asistente, un hombre joven en un traje perfectamente planchado, que había estado parado discretamente a unos metros de distancia durante todo este intercambio. Rashid, toma nota. Quiero una beca completa establecida bajo el nombre. Hizo una pausa, pensando, bajo el nombre Bait al-Hikma, la Casa de la Sabiduría, como las bibliotecas de Bagdad, que preservaron el conocimiento cuando el mundo se hundía en la oscuridad. Sí, Su Excelencia. Rashid sacó una tableta y comenzó a tomar notas rápidamente. La beneficiaria inicial será Yasmín Hassan. Cobertura completa de educación desde ahora hasta la universidad, incluyendo cualquier estudio de posgrado que desee perseguir. Estipendio mensual para gastos de vida para ella y su familia. Acceso a tutores privados en literatura árabe, historia y lenguas. Miró a Yasmín. ¿Mencionaste persa y turco? Yasmín asintió, todavía incapaz de creer completamente que esto estaba sucediendo. Entonces tutores en persa y turco también. Y, volvió a Rashid. Quiero que contratemos a su madre. Posición administrativa, no limpieza. Salario apropiado, beneficios de salud completos para toda la familia. Amira dio un grito ahogado audible. Y esta vez las lágrimas fluyeron libremente por sus mejillas. Sus manos cubrieron su boca, como si necesitara contener físicamente la emoción que amenazaba con desbordarla. Su Excelencia, yo no tengo la educación para una posición administrativa, logró decir entre sollozos. Solo terminé la secundaria. No tengo habilidades de computación adecuadas. No puedo. Entonces aprenderás, dijo el jeque simplemente. Si tu hija puede enseñarse a sí misma árabe clásico con libros rescatados de la basura, creo que tú puedes aprender a usar una computadora. Su tono se suavizó. Además, hay más tipos de administración que trabajo de oficina. Necesito a alguien que pueda gestionar programas comunitarios. Alguien que entienda lo que significa luchar. Alguien que vea a las personas que otros hacen invisibles. Se volvió entonces hacia el salón de conferencias, donde los ejecutivos todavía esperaban en un silencio incómodo. En cuanto a ustedes, su voz se endureció, consideren esta conferencia terminada. Mis asistentes estarán en contacto sobre los próximos pasos del proyecto. Pero déjenme ser claro, si vamos a construir algo en esta tierra, será algo que honre tanto nuestro futuro como nuestro pasado. No más vidrio y acero sin alma. No más centros comerciales, que podrían estar en cualquier lugar del mundo. Construiremos algo que pertenezca aquí, algo que recuerde. Comenzó a alejarse, pero luego se detuvo y miró hacia atrás. Yasmín dijo. Una pregunta más. Ella enderezó su espalda, reuniendo cada gramo de coraje. Sí, Su Excelencia. Cuando recitaste esa muállaca, entendiste lo que estabas diciendo, no solo las palabras, sino el significado, el peso. Yasmín tomó un respiro profundo. Es sobre la pérdida, dijo lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Sobre cómo el poeta regresa a un lugar donde una vez amó, donde una vez fue feliz, y encuentra solo ruinas. Las tiendas se han ido, las personas se han ido. Todo lo que queda son marcas en la arena, y recuerdos que duelen más que los cortes de espada. Hizo una pausa, y algo en su voz cambió, volviéndose más personal. Pero también es sobre recordar, sobre negarse a dejar que esos lugares, esas personas, ese amor, simplemente desaparezca. Incluso si duele, especialmente si duele. Porque el dolor significa que fue real, que significó algo. El jeque la miró durante un largo momento, y si Yasmín no hubiera sabido mejor, habría pensado que vio humedad en sus ojos. Sí, dijo suavemente, exactamente eso. Y luego se fue, su tobe blanca fluyendo detrás de él como las velas de un barco navegando a través de un mar turbulento de alfombra y mármol. Las horas que siguieron se sintieron como un sueño envuelto en gasa. Rashid, el asistente, se quedó con Yasmín y Amira, tomando notas detalladas. Necesitaba información, direcciones, números de teléfono, certificados de nacimiento, registros escolares. Cada pregunta era hecha con una cortesía profesional, que ninguna de ellas había experimentado antes en sus interacciones con personas de poder. ¿Nombre completo de la estudiante? Yasmín Amira Hassan, respondió Amira, su voz todavía temblando. Fecha de nacimiento, 12 de diciembre, 2013. ¿Dirección actual? Amira titubeó aquí, y Yasmín pudo ver la vergüenza colorear su rostro.
porque su dirección no era el tipo de dirección que se compartía fácilmente con personas que vivían en penthouses y villas. Edificio Al-Salam, apartamento 2C, Distrito Industrial Al-Quoz, dijo finalmente, la voz apenas audible. Si Rashid reconoció el nombre del área, uno de los barrios más pobres de la ciudad, donde los trabajadores migrantes vivían apilados en edificios deteriorados, no mostró ninguna reacción. Simplemente lo anotó y continuó con la siguiente pregunta. ¿La estudiante tiene alguna condición médica que debamos conocer? No, dijo Amira rápidamente, y luego titubeó. Bueno, cuando era más joven, tuvo anemia, por la dieta, pero hemos estado trabajando en eso. Rashid asintió y escribió algo en su tableta. Organizaremos un examen médico completo como parte del proceso de la beca, solo para asegurarnos de que cualquier necesidad de salud sea atendida. Cuando terminó con sus preguntas, sacó una tarjeta de visita de su bolsillo. Papel grueso color crema con letras doradas en relieve, y se la entregó a Amira. Este es mi número directo, dijo. El proceso de configurar la beca tomará aproximadamente una semana. Mientras tanto, si necesita algo, cualquier cosa, llame. Su excelencia fue muy claro en sus instrucciones. Yasmín y su familia deben ser atendidos inmediatamente. Amira tomó la tarjeta con dedos temblorosos, mirándola como si fuera un objeto sagrado que podría desintegrarse al tacto. Yo no sé cómo agradecerle. No sé cómo agradecer a su excelencia. Esto es más de lo que nunca soñé. Su excelencia no busca agradecimiento, respondió Rashid con una pequeña sonrisa. Él cree que está corrigiendo una injusticia, que el sistema ha fallado a estudiantes como Yasmín, y que es su responsabilidad arreglarlo. Se volvió hacia Yasmín entonces, y su expresión se suavizó aún más. ¿Sabes lo afortunada que eres? Yasmín asintió, porque ¿qué más podía hacer? Pero también, continuó Rashid, debes saber que con esta oportunidad viene responsabilidad. Su excelencia está invirtiendo en ti porque cree en tu potencial, pero el potencial debe ser realizado. Deberás trabajar duro, más duro que nunca antes. Trabajaré, prometió Yasmín, y había acero en su voz. Prometo que no lo decepcionaré. No decepcionaré a su excelencia. No decepcionaré a mi madre. Bien, Rashid cerró su tableta. Entonces nos veremos pronto. Mi oficina estará en contacto dentro de 2 días con los detalles del programa educativo y la transición laboral de su madre. Después de que se fue, Amira y Yasmín se quedaron solas en el corredor que de repente parecía más grande, más brillante, como si el mundo mismo hubiera cambiado de forma en las últimas horas. Por un largo momento, ninguna de ellas habló. Simplemente se miraron la una a la otra, dos personas que habían pasado años sobreviviendo día a día, de repente enfrentando un futuro que parecía demasiado grande para comprenderlo completamente. Entonces Amira se arrodilló, tomó el rostro de Yasmín, entre sus manos agrietadas y ásperas, y comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas esta vez, sino sollozos que sacudían todo su cuerpo, años de miedo y lucha y desesperación, finalmente encontrando una salida. Habibti susurró entre sollozos. Yayati. Mi amor, mi vida. ¿Entiendes lo que acaba de pasar? ¿Entiendes? Yasmín abrazó a su madre, sintiendo la delgadez de sus hombros, la forma en que su cuerpo temblaba con cada respiración, y ella también comenzó a llorar, aunque no estaba completamente segura de por qué. Felicidad, sí, alivio, ciertamente, pero también algo más profundo, algo que se sentía como dolor y alegría enredados tan estrechamente, que no podían separarse. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente buena?, susurró Yasmín contra el hombro de su madre. ¿Qué pasa si me envían a estas escuelas elegantes, y todos se dan cuenta de que soy solo una niña pobre que lee libros viejos? ¿Qué pasa si fracaso? Amira se apartó, sosteniendo a Yasmín a la distancia de un brazo, sus ojos rojos pero ardiendo con algo feroz. Entonces fracasas, dijo, y luego te levantas e intentas de nuevo. Pero Yasmín, escúchame, ya has demostrado que eres suficientemente buena. Esa sala llena de personas ricas y educadas no pudo responder esa pregunta. Pero tú sí, tú, con tu vestido prestado y tus pies descalzos y tus libros de basura. Tú respondiste. Limpió las lágrimas del rostro de Yasmín con sus pulgares. Tu padre, su voz se quebró en la mención de él. El hombre que las había dejado cuando Yasmín tenía solo 3 años, que había decidido que la pobreza era demasiado difícil de soportar, y había desaparecido en la noche con promesas de enviar dinero que nunca llegó. Tu padre, una vez me dijo que yo soñaba demasiado, que nuestros sueños eran demasiado grandes para personas como nosotros, y por mucho tiempo le creí. Se levantó lentamente, jalando a Yasmín con ella.
Pero estaba equivocado, y yo estaba equivocada por creerle. Porque mira lo que sucedió hoy. Mira cómo tu coraje, tu amor por aprender, tu negativa a ser invisible, cambió todo en un momento. Yasmín asintió, limpiándose sus propias lágrimas con el dorso de su mano. ¿Mamá? Sí, Habibi. ¿Crees que el jeque realmente lo decía en serio? ¿Sobre todo? Era la pregunta que había estado acechando en su mente. La voz pequeña y cruel de la duda que susurraba que esto era demasiado bueno para ser verdad. Que personas como ellas no recibían finales de cuento de hadas. Que de alguna manera esto se desmoronaría y volverían a donde empezaron. Amira tomó un respiro profundo. No lo sé, admitió, y había honestidad en su voz. No sé si lo decía en serio. No sé si esto funcionará de la manera que dijo. No sé qué pasará mañana o la próxima semana. Miró a su hija directamente a los ojos. Pero sé esto por primera vez en años. Tenemos esperanza. Esperanza real. No solo el tipo de esperanza que susurras en oraciones a las 3 de la madrugada, cuando no puedes dormir, porque te preocupas por cómo pagar el alquiler. Esta es esperanza que tiene forma, que tiene un nombre, que tiene una tarjeta de visita con un número de teléfono. Sostuvo la tarjeta de Rashid como evidencia. Así que, mi amor, no vamos a dudar. No vamos a escondernos. No vamos a hacernos pequeñas, porque es lo que hemos hecho siempre. Vamos a ser valientes. Y si esto no funciona, si de alguna manera todo se desmorona, al menos sabremos que fuimos lo suficientemente valientes como para intentarlo. Yasmín asintió, sintiendo algo firme y fuerte, formándose en su pecho. Era determinación, se dio cuenta. El tipo de determinación que la había hecho atravesar años de burlas en la escuela por su ropa de segunda mano, que la había mantenido despierta noches, leyendo cuando debería haber estado durmiendo, que la había hecho responder a la pregunta del jeque, incluso cuando cada instinto gritaba que se escondiera. Deberíamos irnos a casa, dijo Amira finalmente, volviendo a la practicidad que había sido su forma de supervivencia durante tanto tiempo. Tengo que terminar mi turno. Y luego, señora Hassan, una voz las interrumpió. Era el gerente del hotel, un hombre de mediana edad con un traje perfectamente planchado, y una expresión que parecía atascada entre la deferencia profesional y algo parecido al asombro. Por favor, permítame disculparme por cualquier inconveniente. Si hubiera sabido que su excelencia... No es necesario, dijo Amira rápidamente. Mi turno no ha terminado. Todavía tengo que limpiar los pisos 7 a 9 y... No. El gerente la interrumpió, levantando sus manos. Por favor, considere su turno terminado por hoy. Con pago completo, por supuesto. Y... titubeó, claramente tratando de navegar territorio desconocido. Me informaron de que su excelencia está haciendo arreglos para que trabaje con su organización, comenzando la próxima semana. En preparación para esa transición, nos gustaría ofrecerle el resto de la semana como licencia pagada. Amira parpadeó confundida. ¿Licencia pagada? Sí. El gerente asintió vigorosamente. Y quiero que sepa que durante su tiempo aquí, siempre ha sido una empleada ejemplar. Nunca hemos tenido ninguna queja. Y si alguna vez necesita una referencia para su nueva posición, estaré más que feliz de proporcionar una brillante. El cambio en su tono, de la indiferencia administrativa que normalmente tenía cada interacción con el personal de limpieza a esta efusividad, casi servil, habría sido cómico, si no fuera tan revelador. Esto, Yasmín se dio cuenta, era lo que el poder hacía. Transformaba cómo las personas te miraban, cómo te hablaban, cómo existías en el mundo. Y por un momento, sintió algo cercano al resentimiento, porque su madre había sido la misma persona trabajadora, dedicada y confiable ayer, la semana pasada, todos los 6 años que había trabajado en este hotel. Pero solo ahora, solo porque un hombre poderoso había hablado su nombre, de repente era ejemplar, de repente merecía licencia pagada y referencias brillantes. Era injusto. Era revelador. Y era exactamente lo que el jeque había estado señalando con su pregunta. Se dio cuenta. El mundo había olvidado cómo ver valor en las personas a menos que alguien con poder les dijera dónde mirar. Gracias, dijo Amira, porque ¿qué más se podía decir? El gerente asintió y se apresuró a irse, probablemente para informar a sus superiores sobre la situación extraordinaria que acababa de desarrollarse bajo su vigilancia. Cuando se quedaron solas de nuevo, Amira miró el carrito de limpieza que había empujado durante 6 años. Los trapos desgastados, las botellas de productos químicos de limpieza que habían agrietado sus manos, la escoba con cerdas irregulares que había pedido que fuera reemplazada 3 veces sin éxito. Lentamente, deliberadamente puso su mano sobre el mango del carrito, y luego lo soltó. Vámonos a casa, dijo.
El viaje a casa fue un silencio lleno de pensamientos demasiado grandes para las palabras. Tomaron el autobús, todavía no había dinero para taxis o Ubers, no importaba lo que pudiera venir en el futuro, y se sentaron en los asientos traseros, mientras el vehículo traqueteaba a través de calles llenas de autos de lujo y limusinas. A través de las ventanas sucias, Jasmine observó pasar la ciudad, los centros comerciales brillantes, los rascacielos que perforaban el cielo, las carteleras publicitarias que anunciaban vidas que parecían existir en un planeta completamente diferente al suyo. Y sin embargo, todo se veía diferente ahora, como si un filtro se hubiera levantado de sus ojos, porque ella todavía era la misma niña que había sido esta mañana, pobre, hambrienta de conocimiento, invisible para la mayoría del mundo, pero algo fundamental había cambiado. El jeque la había visto, y al verla había hecho que otros la vieran también. ¿Eso la hacía diferente, o este simplemente revelaba lo que siempre había estado allí? El autobús finalmente los dejó en su parada, a 3 cuadras de su edificio. Caminaron en silencio, sus pasos sincronizados por años de caminar este mismo camino juntas. El edificio Al Salam se erguía frente a ellas como siempre lo había hecho. Concreto desmoronándose, balcones oxidados, ropa tendida en líneas que se extendían como banderas de rendición contra el cielo del atardecer. Su apartamento estaba en el 2.º piso, al final de un corredor que siempre olía a especias de 1000 comidas diferentes cocinadas por familias de una docena de países. Amira abrió la puerta. La cerradura siempre se atascaba un poco, necesitaba saber exactamente cómo girar la llave, y entraron en el único cuarto que era su mundo entero. Era pequeño, tal vez 15 metros cuadrados en total, una cocina que era realmente solo una estufa de 2 quemadores, y un fregadero en un rincón, un baño tan pequeño, que apenas podías darte la vuelta, y un espacio principal que servía como sala de estar, comedor y dormitorio, todo en uno. Pero estaba limpio. Amira se aseguraba de eso, sin importar cuán cansada estuviera, sin importar cuán tarde terminara su turno. Las paredes, aunque agrietadas y desteñidas, no tenían suciedad. El piso de linóleo, aunque gastado hasta mostrar el concreto debajo en algunos lugares, estaba barrido y trapeado. Y en un rincón, debajo de la única ventana que daba a un callejón, estaba el tesoro de Jasmine, una pila de libros tan alta como su rodilla, cada uno con la encuadernación rota o páginas faltantes, pero cada uno precioso más allá de la medida. Jasmine fue directamente hacia ellos, arrodillándose como si se acercara a algo sagrado. Sus dedos se deslizaron sobre los lomos, un texto de gramática árabe clásica con la portada desaparecida, una colección de poesía preislámica con notas al margen, en 3 idiomas diferentes de lectores anteriores. Una historia del califato abasí con manchas de agua pero aún legible. Cada uno era una puerta a otros mundos, otros tiempos, otros posibles yoes. Jasmine, la voz de Amira era suave. Jasmine levantó la vista, y vio a su madre de pie junto a la cocina, con la tarjeta de visita de Rashid, aún en su mano. ¿Qué pasa, mamá? Necesito que entiendas algo. Amira se acercó, y se sentó en el suelo junto a su hija. Lo que pasó hoy fue un milagro. No hay otra palabra para ello. Pero los milagros no resuelven todo. Jasmine esperó, sabiendo que su madre necesitaba decir esto, necesitaba anclarlas a ambas en realidad antes de que la esperanza se volviera tan grande que las asfixiara. Todavía somos nosotras, continuó Amira. Todavía vivimos aquí. Todavía tenemos las mismas luchas, las mismas deudas, las mismas preocupaciones. Hasta que realmente veamos estos cambios, hasta que realmente estés en una nueva escuela con nuevos libros, y yo esté en una nueva posición con un nuevo salario, no podemos contar nuestros pollos antes de que eclosionen. Lo sé, dijo Jasmine. ¿Lo sabes? Amira alcanzó y apartó un mechón de cabello del rostro de su hija. Porque te conozco, ya Habibti. Conozco cómo tu mente funciona. Ya estás imaginando, ya estás soñando, y quiero que sueñes. Alá sabe que quiero que sueñes más grande y más brillante de lo que yo jamás pude. Su voz se volvió más urgente. Pero también quiero que estés preparada. Preparada para que las cosas tomen tiempo. Preparada para que sean más difíciles de lo que pensamos. Preparada incluso, titubeó pero forzó las palabras a salir. Preparada incluso para que no funcione. Para que el jeque cambie de opinión, o para que haya complicaciones, o para que el mundo de alguna manera se interponga en el camino, como siempre lo hace. Jasmine miró a su madre. Realmente la miró. Vio las arrugas alrededor de sus ojos, que no deberían estar allí a los 32. Vio las canas que habían comenzado a aparecer cuando tenía solo 28. Vio las manos que temblaban ligeramente por años de trabajo duro y nutrición inadecuada. Vio todos los sacrificios,
todas las noches sin dormir, todos los sueños pospuestos. Y entendió. Su madre estaba protegiéndolas a ambas, porque la esperanza, cuando se estrella, puede destruirte de formas que la desesperación nunca puede. No cambiaré de opinión, dijo Yasmín con calma. No sobre querer aprender, no sobre trabajar duro, incluso si la beca no sucede, incluso si todo vuelve a como era mañana, todavía tendré estos libros. Tocó la pila junto a ella. Todavía tendré mi mente. Todavía tendré las cosas que sé. Nadie puede quitarme eso. Amira sonrió, y era una sonrisa que contenía tanto dolor como orgullo. Eres más fuerte de lo que yo era a tu edad, dijo en voz baja. Más fuerte de lo que soy ahora tal vez. No, Yasmín negó con la cabeza. Solo soy fuerte porque tú me enseñaste a serlo. Porque me mostraste cómo seguir adelante incluso cuando todo parece imposible. Se abrazaron entonces madre e hija, en el piso de su diminuto apartamento, mientras las sombras del atardecer se alargaban a través de la ventana. Afuera, la ciudad continuaba su interminable zumbido. Los autos tocaban las bocinas. La gente gritaba a través de callejones. La vida sucedía en su millón de formas pequeñas y ordinarias. Pero aquí, en esta habitación, algo extraordinario había tomado raíz, una posibilidad, un futuro que podría, solo podría, ser diferente. Los 2 días que siguieron fueron una extraña mezcla de normalidad e irrealidad. Amira no fue a trabajar. Por primera vez en 6 años, tenía licencia pagada. Un concepto tan extraño que seguía repitiendo las palabras en su cabeza, como si fueran en un idioma extranjero. Yasmín fue a la escuela como siempre, pero se encontró incapaz de concentrarse en las lecciones de matemáticas y ciencias que una vez había devorado con avidez. Su mente seguía regresando a ese momento en el hotel, a la forma en que el jeque la había mirado, a la pregunta que él había hecho que nadie más pudo responder, al feeling de ser vista realmente vista, por primera vez en su vida. Yasmín, la señorita Laila, su maestra, la llamó durante la clase de literatura árabe. ¿Nos estás acompañando hoy? Yasmín parpadeó, dándose cuenta de que había estado mirando por la ventana, sin realmente ver nada. Lo siento, señorita Laila. Espero que estés prestando atención, dijo la maestra, pero había amabilidad en su voz. La señorita Laila era joven, tal vez de 25 años, y a diferencia de muchos de los otros maestros, realmente parecía importarle. Había notado el amor de Yasmín por la literatura, le prestaba libros de su propia colección, se quedaba después de clases para discutir poemas que no estaban en el currículo. Estábamos hablando de Al-Mutanabi, uno de los más grandes poetas árabes. Lo sé, Yasmín se enderezó en su asiento. Viviendo entre los nobles sin ser uno es una enfermedad sin cura. La señorita Laila la miró sorprendida. Eso es, sí, exactamente. Ese es uno de sus versos más famosos. Escribió sobre ambición, continuó Yasmín, y las palabras brotaban ahora, liberadas de algún lugar profundo dentro de ella, sobre querer ser más de lo que eres, sobre ver grandeza, y desearla incluso cuando todos te dicen que no te pertenece. La señorita Laila se acercó a su escritorio lentamente. Yasmín, ¿hay algo que quieras compartir? Y entonces, en ese aula llena de niños que la habían ignorado durante años, Yasmín contó lo que había sucedido. Las palabras salieron en un torrente, el jeque, la pregunta, la beca, todo. Cuando terminó, el silencio en el aula era absoluto. Luego la señorita Laila sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. Entonces nuestro tiempo juntas será corto, dijo suavemente. Pero estoy orgullosa de ti, Yasmín. Tan orgullosa. El teléfono sonó exactamente a las 10 de la mañana del tercer día. Amira casi dejó caer el aparato cuando respondió, sus manos temblando tanto que apenas podía sostenerlo. Señora Hassan, la voz de Rashid era profesional pero cálida. Todo está listo. ¿Puede venir a nuestras oficinas esta tarde para finalizar los documentos? 3 horas después, Amira y Yasmín estaban en un edificio de oficinas tan opulento que apenas se atrevían a tocar nada. Rashid las guió a través de sala tras sala, explicando detalles, la beca completa, comenzando inmediatamente en una academia privada de élite. Tutores especializados en literatura árabe clásica, persa y turco, una computadora nueva para sus estudios, un estipendio mensual, que era más de lo que Amira ganaba en 3 meses de limpieza. Y para Amira, una posición como coordinadora de programas comunitarios, gestionando iniciativas educativas para familias de bajos ingresos. Un salario que convertiría sus años de lucha en un recuerdo distante. Seguro médico completo, incluyendo el tratamiento que su madre necesitaba urgentemente. ¿Dónde está su excelencia?, preguntó Yasmín cuando firmaron el último documento,
Me gustaría agradecerle. Rashid sonrió. Está en una reunión, pero me pidió que les diera esto. Extendió un sobre. Dentro había una carta, escrita a mano en árabe clásico perfecto. Querida Yasmín, no me agradezcas. Tú me recordaste por qué importa todo esto. Me recordaste que la verdadera riqueza no está en los edificios que construimos, sino en las mentes que cultivamos. Tu única responsabilidad ahora es aprender, crecer, y algún día hacer por otra persona lo que estoy haciendo por ti. Romper el ciclo, ser el puente. El desierto nunca olvida, pero tampoco necesita definir quién llegarás a ser. Con respeto y expectativa, Hamdan al-Rashid. Yasmín dobló la carta con cuidado, presionándola contra su corazón. 6 meses después, Yasmín se paró en su nueva aula de la Academia Internacional Al-Mahd, con un uniforme inmaculado, que le quedaba perfectamente, y zapatos nuevos que no tenían agujeros. Había llorado su primera semana, abrumada por estudiantes que hablaban de vacaciones en París, y casas con piscinas privadas. Pero luego recordó las palabras del jeque, ser el puente. Ahora, cuando un niño nuevo llegaba, tímido, pobre, invisible, Yasmín era la primera en acercarse, en compartir sus libros, en traducir entre mundos. En su escritorio en casa, un apartamento nuevo, espacioso, con 2 dormitorios, y una ventana que daba a un parque, mantenía esa carta del jeque, junto a sus libros viejos rescatados de la basura. Recordatorios de dónde había estado, y hacia dónde iba. Amira, en su oficina nueva, gestionaba programas que ayudaban a docenas de familias como la suya alguna vez fue. Cada vez que veía a una madre exhausta con manos agrietadas, veía su propio reflejo, y hacía lo que podía. Y el jeque al-Rashid, en su oficina con vista a la ciudad que nunca dejaba de transformarse, mantenía un archivo especial. Dentro estaban los reportes de progreso de Yasmín, todas sobresalientes. Pero lo que más valoraba era algo más pequeño. Un día a Yasmín le había enviado un poema. No de Imru al-Qais o al-Mutanabi, sino uno propio, escrito en árabe clásico perfecto. El desierto recuerda cada paso, cada tienda levantada, cada estrella nombrada. Y ahora también recordará esto. Que una pregunta puede cambiar un destino, que ver puede transformar lo invisible, que el conocimiento no pertenece solo a los ricos, sino a todos los que tienen hambre suficiente para buscarlo. Él había llorado al leerlo, llorado por la belleza de las palabras, llorado por la justicia de que existieran, llorado porque finalmente entendió la respuesta a su propia pregunta. ¿Qué significa verdaderamente construir un hogar en el desierto cuando el desierto nunca olvida? Significa recordar de dónde vienes mientras construyes hacia dónde vas. Significa ver a los invisibles y darles voz. Significa que cada persona, sin importar cuán pequeña, cuán pobre, cuán olvidada, lleva dentro algo precioso que el mundo necesita. Significa que una niña descalza con un vestido desgastado puede contener más sabiduría que una sala llena de poder. Y significa que a veces, si tienes suerte, si prestas atención, si haces la pregunta correcta en el momento correcto, el mundo puede cambiar en el tiempo que toma responder. Fin. Años después, la doctora Yasmín Hassan se pararía en la Universidad de Oxford, defendiendo su tesis doctoral sobre literatura árabe clásica. Su madre estaría en primera fila, con las manos ya no agrietadas, pero siempre recordando. Y en algún lugar de la ciudad que los había reunido, el jeque al-Rashid leería sobre su éxito en el periódico, y sonreiría. El desierto nunca olvida. Pero tampoco necesita definir el final de la historia.